Descubre el encanto de Laos en nuestro último episodio de una larga serie de Luang Prabang. Navega por el majestuoso río Mekong y visita la impresionante cueva Pak O, un tesoro natural que te dejará maravillado. Disfruta de un tranquilo paseo en barco por el río al atardecer, regalándote vistas espectaculares. Únete a nosotros en este viaje lleno de sorpresas y descubre la verdadera esencia de Laos. Sígueme. Bienvenidos amigos, amigas a este nuevo episodio de Luang Prabang, el último de la serie de esta ciudad. Esta mañana voy a ir a Pak O, que es una cueva que está a 2 horas de barco de Luang Prabang. Algo muy fácil que si venís a esta ciudad podéis visitar. Esta mañana me he despertado con una celebración religiosa, con una música tradicional y así seguimos, seguirme de viaje. El chico de la agencia que me ha vendido el billete me está llevando al río Mekong para coger el barco. Así he dejado la moto en su agencia y cuando vuelvo me la encuentro ahí. Como siempre por la mañana está el cielo súper tapado, pero no son nubes, es niebla. Y después se va deshaciendo y aparece un sol tremendo, ya veréis. Si venís a Luang Prabang, el centro histórico es la parte que lo hace más bella. Y justo en esa zona podéis encontrar en la calle principal muchas tiendas y agencias que venden billetes de autobús, servicios de todo tipo, actividades. Hay carteles y vais a ver visita a la cueva del Buda. Entonces os llevan aquí al Mekong y hay, bueno, es una especie de puertecito, por decir algo, y salimos a las 8:30 de la mañana. Es una excursión que dura 9, 10, 3 horas y media. Es decir, creo que son más o menos 2 horas para llegar. La visita a un pueblecito y a la cueva y después se vuelve un poco más rápido. A la 1 deberíamos llegar aquí a Luang Prabang. Más tarde, lo que quiero sugeriros una actividad que es indispensable. Creo que realmente es muy bonito hacer lo siguiente en Luang Prabang si vais a venir. Ver el atardecer desde el Mekong. Ahora os muestro el río. Es que el atardecer baja justo aquí en el río. Hay muchos lugares aquí en el Mekong como este, restaurantes y bares que dan justo al río, que son muy agradables estar. Os podéis tomar un café, comer un té, lo que queráis, y trabajar, por ejemplo, con internet. Hay siempre wifi, leer, relajaros y sobre todo disfrutar de la vista. Algo que os sugiero es ver el atardecer desde uno de esos bares, o mejor aún, que es lo que voy a hacer esa tarde, es coger uno de esos barquitos y ver el atardecer desde el río. Es algo muy bonito de hacer en Luang Prabang. La cuestión es esta: hay que venir sobre las 4:30 más o menos aquí en esa zona y algún hombre os irá pescando tratando de vender el servicio, que puede valer 200.000 kips o 150.000 kips más o menos. Y tenéis un barco solo para vosotros, privado, durante 1 hora y os llevan aquí. Es bonito. Después lo veremos juntos. Justo saliendo de Luang Prabang, pasamos delante de donde se cruzan el río Nam Khan y Mekong. Nam Khan es un río más pequeño que entra dentro del río Mekong. Tiene 2 colores distintos, por cierto. El Mekong es muy marrón, el otro es un poco más verde. Lo cierto es que yo siempre he tenido una necesidad de libertad desde niño. Y pequeñas cosas como estar en un barco unas horas,
con esa temperatura, con ese aire, con ese río Mekong, o conducir la moto por Laos en lugares completamente desconocidos y perderme a lo mejor, eso me da ese sentido de libertad que busco. En la ocasión de hoy, por ejemplo, vamos a ver una cueva que es un pretexto para viajar. He visto muchas cuevas increíbles, misteriosas, enormes en el sur de Laos, pero yo creo que, una vez más lo digo, el camino es lo que más me interesa, disfrutar. Esta idea de ir a ver la cueva de Buda en Luang Prabang es muy buena oportunidad para todos para navegar en el Mekong, que ya es una experiencia más larga que ver la cueva, más intensa, dura un par de horas por lo menos el viaje. ¿Qué es la libertad? Pues la conciencia y la determinación de hacer cosas en el tiempo que te gustan, de aprovechar el tiempo. El tiempo no existe, lo sabemos, se ha inventado para crear un lenguaje, pero la vida sí, la vida la tenemos y aprovechar la vida para mí es libertad, o sea, la capacidad de hacerlo. Yo estoy aprovechando mucho ahora mismo. ¿Y vosotros qué opináis? Bueno, llevamos 1 hora y cuarto viajando y he entrado en un estado de paz. Es decir, tú vas por el río, se oye solo el ruido del motor y las olas. Y el paisaje tan abierto y la luz y el aire, es casi hipnótica la sensación que te da. Un viaje que os sugiero que hagáis es venir a Laos desde Tailandia. La primera vez que vine a Laos me fui al norte de Tailandia, por encima de Chiang Rai, y cogí un barco como este, pero bastante más grande, y subís el río Mekong hacia arriba y llegáis a Luang Prabang. Es un viaje de 2 días como este, son 7 horas diarias, que se lleva bastante bien, y dormís en la selva en el medio del camino. Y es una experiencia que realmente sugiero, sobre todo la primera vez que llegáis aquí, porque es una manera de entrar en contacto con la naturaleza y llegáis a Luang Prabang poco a poco. Llegar a Laos a través del Mekong es lo mejor que puedo aconsejar. El Mekong es el centro neurálgico de Laos, la naturaleza y la gente que se ve en la costa, lavando la ropa, los niños jugando, las miradas alegres que te saludan. Es una manera de entrar en Laos por la puerta correcta, digamos. Mira, acabo de subir una escalerita, por eso estoy ahogado. Hemos hecho una pequeña visita a un pueblecito antes de llegar a la cueva, donde producen una especie de whisky que llaman la Lao con el arroz. Es una pequeña aldea donde vive muy poca gente, con un templo muy bonito, que es el patio y templo centro de la aldea, y alrededor hay mercancía producida por la aldea misma, este whisky, ese licor y mucha ropa artesanal. Aprovecha que la gente va a la cueva y pasa por aquí y ha montado una aldea bastante turística.
pero se mantiene una autenticidad importante y está guapo. Bueno, veo que esta tradición de hacer licores fuerte se junta con muchos bichos raros, serpientes, lagartos y más cosas. O sea, es cultura gastronómica autóctona. Bueno, estamos dejando esa aldea. Está bien, una aldeicita simpática, bastante montada para turismo. Pero no había nadie, entonces muy pacífico, muy sereno todo. El viaje está siendo muy agradable, somos poquísimas personas, seguimos hacia la cueva misteriosa. Es una cueva que por lo visto está justo en una pendiente de una montaña y está llena de budas. Vamos a verla. Mientras tanto disfrutamos de este viaje. Qué interesante en esa zona, estas rocas que salen del agua, como una pequeña islas rocosas. Lo que yo veo, las dos características principales que hacen esa cueva especial, primero está en un acantilado se dice, acantilado, tremendo, o sea, sube una escalera muy pendiente. Y es una cueva muy religiosa, está llena de budas de distintos tamaños. Bueno, el sitio con ese acantilado es espectacular, ¿eh? Yo creo que es más la sensación de dónde está la cueva que la cueva en sí, porque da sugestión o algo así. Parece como una montaña que se te puede caer encima en cualquier momento.
Después de dejar ese puertecito en esa cueva, volvemos a Luang Prabang. Tardamos una horita de viaje. Fue muy agradable la vuelta, aunque el sol pegaba más fuerte, pero el techo del barco te hace una sombra que va bien y aparte con el aire se agradece. Os dejaré en la descripción, como siempre, donde está la cueva, que por cierto se puede ir en coche o en moto, y luego son 30 kilómetros, y luego coger un barquito, cruzarlo e ir a la cueva. Pero yo creo que lo más bonito de esta excursión es justo el viaje en el Mekong. Es la parte que más me gusta, sobre todo si no habéis estado nunca en un barco en el Mekong y estáis en Luang Prabang, es una oportunidad para hacerlo. Otra cosa es que según la época, ahora mismo había solo barco hacia la cueva, pues por la mañana a las 8:30, pero sí que hay época que hay más, por ejemplo al mediodía, a las 2 o a las 3 creo que hay uno. Entonces esa es una opción interesante, aunque hace más calor en la ida, pero a la vuelta baja el sol, se está muy bien y sobre todo veis el atardecer en el Mekong. He comido súper bien, en el mismo sitio de siempre, mi preferido, y estoy delante de la Mi Guest House, que está justo delante de un templo, que por cierto igual estáis oyendo, ahí se está celebrando, esa es la dueña de la Guest House, se está celebrando algo. Pero tranquilo que de noche no tocan música y se puede dormir. Os pondré en la descripción el enlace de esa Guest House, que ha estado muy bien esta semana. Para que tengáis opciones, os dejaré distintos enlaces de Guest House en Luang Prabang, donde ya he estado, y son muy recomendables como precio y como calidad. Me he duchado, he descansado una horita y media y estoy aquí en el río Mekong. Ya veis que el sol es más rojo, son las 4:15, a las 5:20 va a bajar. He encontrado un hombre que me lleva con su barco, pagándole un poco de dinero, 200.000 kips, son $9. Y vamos a dar una vuelta y a ver el atardecer. Bueno, me siento un privilegiado estando en ese barquito. Ese hombre dice que lleva 20 años conduciendo. Su padre conducía, el abuelo conducía. O sea que voy muy seguro que este hombre sabe conducir ese barco. Ahora empieza la hora de la magia. Este es el último episodio de una larga serie de Luang Prabang. Me ha gustado despedirme con este atardecer tan bello. Si tienes pensado venir a Luang Prabang, esta experiencia es imprescindible para tu viaje. Contemplar la ciudad y el paisaje desde el río a la hora del atardecer es algo realmente único y especial. En el próximo episodio, nuestra ruta sigue hacia el norte y viajaremos hacia Nong Kiau, un bellísimo pueblo entre las montañas. Os invito a darme un me gusta si os ha gustado ese vídeo, a suscribiros si aún no lo habéis hecho, a seguirme también en la red social Como Andar la Vida. Nos vemos en el siguiente episodio.